Fernando Savater, profesor de filosofía y escritor, es una de las 10 personas reconocidas por parte de Voz Populi en el marco de su 10º aniversario y nos concede una entrevista para hablar y para analizar la situación actual de nuestro país y también para ver cuáles son los principales valores de nuestra sociedad y también del periodismo. Yo le quiero preguntar a usted, claro, ahora venimos de este año y medio de pandemia, una pandemia de la que se decía vamos a salir todos mejores de esta y tal. Yo le pregunto a usted, que es una persona que ha vivido durante años prácticamente con una pistola apuntándole a su cabeza en el País Vasco, ¿qué es esto de el virus para usted? ¿Cómo ha vivido usted esta pandemia? Y si realmente cree que hemos salido mejores de esta y que ha sido una prueba un poquito de fuego para todos. Bueno, primero, decir, las pandemias no son una cosa, o sea, con esta fuerza, digamos, que ha tenido esta, pues es más inusual, pero epidemias y pandemias se han reproducido a lo largo de la historia. Yo mismo, que no soy centenario, en el año 56-57 pasamos una pandemia, la gripe asiática. Ya la gente no se acuerda, se remontan al 18, no sé qué. No, hubo la gripe asiática, fue en el 56-57, causó también muchas muertes. En España yo me acuerdo que pues dejamos de ir al colegio un par de días y, en fin, más o menos yo tenía 10 años, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí la prueba que no cambian muchas cosas es que hoy la gente ya ni se acuerda de esta pandemia, de esta epidemia, perdón. Y bueno, yo creo que depende de la edad, ¿no? La reacción ante la epidemia depende de la edad y depende de cómo vivas. Un jubilado ya de una edad más o menos provecta, que yo en casa lo que hago es estar rodeado de libros, de películas y hacer una vida bastante retirada, casi te puedo decir que ni noté la epidemia, más que por las molestias de la mascarilla y de las vacunas y todas estas cosas. Pero claro, yo comprendo que si tienes 25 años, pues es una cosa bastante diferente, y si tienes que vivir en una casa pequeña, pues con niños pequeños y personas mayores y tal, pues probablemente haya sido muy incómodo para muchas personas y en fin, y sacrificado, ¿no? Yo creo que depende de las personas, ¿no? Por supuesto, ni salimos mejores, ni, en fin, con que saliésemos, yo me conformaba. Bueno, usted me habla de la edad, yo voy a tratar de hurgar un poquito más, porque le comentaba evidentemente toda su vivencia en el País Vasco, pero no solamente eso, sino preparando la entrevista, leía otras entrevistas que ha concedido en estos últimos tiempos, y muchos hablaba sobre todo pues uno de uno de sus libros quizá más personales y más duros, que era el de La peor parte, que escribió pues en memoria de su mujer, de su compañera de vida. Yo le quiero preguntar si esas vivencias, sobre todo la pérdida de una compañera de vida, por supuesto, todo lo vivido anteriormente en el País Vasco, si son más allá de la edad, son elementos que igual hacen que se relativicen las cosas. Hombre, sin duda, sin duda. Cuando a uno le ocurre una desgracia personal auténtica, o sea, que no sea simplemente pues digamos, la evolución de la vida pues va haciendo que se mueran los abuelos y luego se mueren los padres, etcétera. Bueno, son cosas tristes y que nos dejan una cierta huella, pero también están dentro del orden de las cosas, ¿no? En cambio, hay otras, que a uno se le muera pues la mujer, o que se le muera un hijo, cosas por eso, ya eso te cambia mucho, porque te das cuenta, digamos, de que todo el orden que tú crees que existe en el mundo no lo hay en realidad, ¿no? Entonces, la relativización de las cosas es que en un momento determinado yo me tomaba muy en serio la política y tal, y bueno, eso, y claro, desde que murió Sara, pues lo veo todo como si yo estuviera en un dron, ¿sabes? Mirando las cosas desde arriba, pero ya no participo de esa forma tan vehemente como otras veces, ¿no? De hecho, es que, se lo decía porque es que he leído frases muy llamativas dentro de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, una decía algo así como que si ETA volviera a reaparecer y le matara, casi le haría un favor. Bueno, yo durante los primeros años Sara murió hace 6 años, ¿no? Y yo, la verdad es que el primer tiempo, en fin, estoy todavía, ¿no?, dedicado a recordarla y recordando. Y bueno, en aquel momento la verdad es que no tenía un aprecio excesivo, o sea, tampoco es que tuviera grandes ganas de morirme, pero bueno, si me hubiera muerto tampoco. Con el tiempo, pues no es que dejes de haber dado la tristeza o el recuerdo,
pero vuelve otra vez un poco a nacerle uno el apego a la vida, ¿no? Otras relaciones, otras... Entonces, bueno, yo ahora prefiero que no me mate esta. Y quiero hablar precisamente de, bueno, de ETA o de la sociedad vasca. Usted, ahora hacemos esta entrevista en Madrid, pero usted sigue viviendo en Sí, en San el País Vasco de Sebastián. San Sebastián, sí, Ese sí, es, digamos, su día a día. Ha vivido esa sociedad vasca pues, muy de cerca, obviamente, a lo largo de toda su vida. Y le quiero preguntar cómo la ve ahora, años después de ETA, entre comillas, pero en el que todavía vemos un nacionalismo muy importante dentro de la sociedad vasca. No sé cómo lo ve usted a día de hoy. Pues sí, o sea, desgraciadamente. O sea, el problema en el País Vasco ha sido el separatismo. El terrorismo ha sido una derivación del separatismo. O sea, no olvidemos que digamos, lo del árbol y las nueces. O sea, el separatismo es el verdadero problema del País Vasco, y ese problema que hay que combatir culturalmente y educativamente, etcétera, sigue estando ahí. Afortunadamente, digamos, lo que se ha superado gracias a las fuerzas del orden y a algunos movimientos sociales, pocos, porque la verdad es que la sociedad vasca reaccionó poco frente a ETA, pero en fin, algunos movimientos sociales hubo, pues ETA acabó, pero sigue el separatismo, que es el verdadero problema, y que ahora, por influencia de la situación en Cataluña, vuelve otra vez a relanzarse. Es decir, durante cierto tiempo Cataluña vivía a rebufo de lo que pasaba en el País Vasco, y ellos eran de alguna forma los que vendían un separatismo civilizado frente al que había en el País Vasco. Ahora casi se han cambiado las tornas. En el País Vasco se vende un separatismo con mejores modales, y en cambio en Cataluña pues han pasado al separatismo a lo bruto, ¿no? Desgraciadamente, en los dos casos, es decir, el separatismo siempre ha sido el enemigo de la democracia liberal en España desde el siglo XIX. O sea, el carlismo, que es lo que son estos movimientos, son en el fondo atavismos y carlismos, es la desgracia que ha tenido la democracia liberal en España para sentarse como en otros países europeos. Se me ha adelantado tanto en el paralelismo con Cataluña como también en esa idea, porque le iba a preguntar un poco, comparando la situación de Cataluña y de País Vasco, da la sensación, digamos, desde el punto de vista desde Madrid, como que, bueno, el País Vasco se ha calmado un poco en los últimos años, mientras que en Cataluña se ha reavivado. No sé Sí, si usted es verdad, o sea, ahora está... además, digamos, es una cuestión como de modales, ¿no? O sea, en Cataluña hay muy malos modales, lo ha sabido siempre. O sea, por ejemplo, la cosa de la imposición del catalán en la universidad, etcétera, ha sido siempre como con muchos menos miramientos. En el País Vasco, claro, quizá porque el euskera también es una lengua más complicada y la que conocen menos personas, pero hay siempre... Yo creo que ha sido salvo por la violencia, el separatismo en el País Vasco ha sido más educado que el de Cataluña, ¿no? O sea, creo que está mejor educado. Claro, pues aquí digo, quitando la violencia terrorista, que es mucho quitar, ¿no? Pero ahora, efectivamente, estando presente el problema en los dos sitios, es mucho más vivible y mucho menos dañino para la sociedad en el País Vasco, porque Cataluña la están arruinando los separatistas, y en cambio en el País Vasco los separatistas lo que hacen es sacar un gran rendimiento de su gestión del independentismo, ¿no? Le pregunto por los independentismos, pero pregunto en este caso por la parte del gobierno. Le pregunto por Pedro Sánchez y cómo cree usted que quedará en la historia el presidente del gobierno. ¿Qué se escribirá sobre él en relación con Cataluña y con Bueno, el yo la verdad la historia ya me preocupa poco, porque tampoco voy a tener yo tanta historia ya por delante. Yo creo sencillamente que Pedro Sánchez y el gobierno actual es el peor que ha habido en toda la época de la transición, sin lugar a dudas. Nunca hubiéramos creído, cuando pensábamos que las cosas podían ir mal, nunca creíamos que un gobierno se iba a apoyar en Bildu, se iba a apoyar en los separatistas catalanes y se iba a apoyar en un comunismo bolivariano más o menos ahora transformado por una serie de peleas internas, pero en fin, algunos que hemos dado muchas clases en Hispanoamérica, que conocemos bien Venezuela, que conocemos bien Colombia, etcétera, sabemos lo que significa ese tipo de planteamientos y ese tipo de políticas.
es la desgracia del país que cae en sus manos. Y hoy ya lo tenemos, o los tenemos en el gobierno, y bueno, a mí la situación actual en el sentido político me parece la más angustiosa de toda la época democrática. Ojalá que unas elecciones próximas pues nos saquen de esto, ¿no? Me hace usted referencia a Unidas Podemos y le pregunto por Pablo Iglesias. ¿Qué le parece a usted que un vicepresidente del gobierno deje su cargo para convertirse en tertuliano estrella? Bueno, porque eso te demuestra un poco digamos, el tipo de entidad que tienen esos políticos. O sea, claro, en el fondo esos políticos pues podrían estar vendiendo crecepelo o gestionando una empresa de publicidad, y bueno, ahora se metieron en el terreno de la política porque también deja muchos rendimientos y porque además da un realce personal en algunos casos, pero claro, por supuesto, son personajes que no tienen entidad ninguna, ni política, ni intelectual, ni nada. O sea, Pablo Iglesias pues es todo lo más un tertuliano mediano de los que hay en el mundo. Entonces, claro, no tiene más entidad política, intelectual, etcétera, y por lo tanto, pues efectivamente, lo sorprendente no era verle ahora de tertuliano, sino antes de vicepresidente. Eso fue lo verdaderamente raro, ¿no? De hecho, bueno, no sé si le sorprende un poco esas tertulias tan mediáticas que se han montado ahora en varios medios de comunicación, con Pablo Iglesias, pero también con otros antiguos ministros. Estoy pensando en el caso del señor Ábalos, salpicado, como usted sabe, pues por varias historias que hemos destapado en Voz Populi, como por ejemplo pues el del Seagate, el caso Plus Ultra. También estoy pensando, pues bueno, ellos comparten tertulias con el señor Margallo, con Susana Díaz, en fin. ¿Les sorprende un poco esta situación con los medios de comunicación nutriéndose de... Hombre, hay mucha... Es decir, hoy vivimos hiperinformados, ¿no? Es decir, ha habido épocas en que realmente había que rastrear las informaciones porque los medios de comunicación... Yo he vivido muchos años de franquismo y entonces evidentemente ahí pues los medios estaban completamente teledirigidos, no había verdaderos debates, no había discusiones. Luego hemos entrado en un proceso distinto. Hoy pues la red, los medios de comunicación, etcétera, todos plantean muchos debates, lo cual está bien, pero por otra parte también es difícil distinguir lo sustancial del barullo, ¿no? Entonces, claro, yo por eso creo que hoy la educación es más importante que nunca, porque ayuda a distinguir entre la paja y el grano, por decirlo de algún modo. Por supuesto, vamos, tampoco soy un ejemplo de nada, porque ya a mi edad pues uno cuida más su tiempo porque le queda poco, ¿no? Entonces yo por supuesto no me voy a ver una tertulia en que discute Ábalos con Pablo Iglesias, como comprenderás. En fin, no ha vivido uno hasta aquí para llegar a eso, ¿no? Pero bueno, también habrá otra gente que, bueno, que tiene que encontrarse con esos diálogos, y uno lo que quisiera es que hubiera verdaderos diálogos de altura, que hubiera, como hubo en una época en la televisión francesa, en France 3, etcétera, había unos coloquios de un nivel cultural, etcétera, etcétera, que aquí yo desgraciadamente no los veo, ¿no? Aquí pues los sálvame y no me salves, etcétera. Esas son cosas que verdaderamente no me parece que ayuden mucho a desarrollar intelectualmente a nadie, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Bueno, quiero acabar esta entrevista sin antes preguntarle también por otros partidos con los que está usted más familiarizados. UPyD en su día desapareció, Ciudadanos ahora está, en fin, en una situación muy, muy compleja. No solamente estos partidos, sino vemos también como, por ejemplo, Unidas Podemos en las encuestas también baja mucho. Ese bipartidismo que parecía que había terminado, resulta que ahora está un poco, pues, otra vez con una segunda vida. No sé si es que los nuevos partidos que venían para quedarse no tienen cabida, es que lo han hecho mal. Cabida hay, lo que pasa es que, digamos, en eso yo creo que la culpa la tienen los ciudadanos. O sea, en democracia la culpa de lo que pasa la tienen los ciudadanos, que son los que votan. Entonces, el voto, digamos, extremista, que es el voto, el bipartidismo, es siempre votar o los míos o los otros, ¿no? Entonces, las opciones de centro, que como pretendió en su día UPyD, que fue la que abrió un poco el camino en ese sentido, y después Ciudadanos, etcétera, que es el que, digamos, partidos que tratan de tomar lo bueno de cada uno de los planteamientos políticos, porque en el fondo vivimos en vivimos en países que son a la vez
capitalistas, liberales, socialdemócratas, etcétera. Todo eso, o sea, todo eso está dentro del propio país. O sea, nadie votaría si alguien quisiera suprimir todas las ayudas sociales o todas las medidas socialdemócratas que hay en el país. Nadie votaría al que quisiera suprimirlas, como nadie votaría al que quisiera suprimir las libertades, tanto de empresa como de información, etcétera. Entonces sabemos que tenemos que vivir en esa mezcla de pensamientos, de ideas, un liberalismo de las costumbres junto a una socialdemocracia en el reparto de riqueza, en fin, todo eso está incluido. Entonces yo creo que lo mejor sería un partido que no tuviera un extremo u otro, sino que quisiera un poco abarcar, digamos, toda esa diversidad. Pero la gente lo que prefiere es decir qué malos son aquellos y qué buenos son estos. Bueno, hilando con esto, usted está junto con otras personas en el origen de la fundación del Foro Libertad y Alternativa, que es una fundación, digamos, en defensa de los valores de la transición democrática, en contra de los nacionalismos. ¿Podemos interpretar el lanzamiento de esta fundación como un nuevo intento, digamos, por aglutinar una corriente en el centro entre el Partido Socialista y el Partido Popular después de del fracaso de UPyD y de la situación crítica? Bueno, en fin, esa es en esa asociación que dices, hay muchos amigos míos y de alguna manera yo les apoyo en el sentido de que me parece, apoyo a mis amigos. Yo no estoy en esa asociación formalmente. Yo con Rosa Díez y con algunos otros hicimos la Unión 78, que era también una idea de apoyar y defender los valores de la Constitución, valores revisables, pero que no, digamos, no hay que abolirlos, sino hay que revisarlos en todo caso, ¿no? Entonces, la Unión del 78 es un poco nuestra expresión, pero sí, efectivamente lo que queremos es recuperar ese espíritu que tuvo UPyD, que luego tuvo Ciudadanos, en fin, no tener que soportar el que una izquierda que está vendida a los nacionalistas y una derecha que está vendida a los obispos, pues digamos, buscar a ver si hay otra cosa, ¿no? Le hago una última pregunta. Usted, desde su vivencia y de cara, digamos, a un público igual más joven, es decir, nacido más allá del 78, explíquenos en unas palabras por qué es tan importante hacer esa defensa de los valores de la transición democrática. Bueno, yo creo que los jóvenes hoy precisamente son los que están disfrutando más los valores de la Constitución democrática. Es decir, otros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida sin conocer esa Constitución, la tenemos ahora, la valoramos porque conocemos muchas épocas sin esa Constitución, pero en cambio los jóvenes digamos, viven ya naturalmente en la Constitución. O sea, es un poco como los peces, que probablemente no se plantean si el agua es buena o mala porque tienen que vivir ahí. O sea, pues la Constitución efectivamente se puede en algunos aspectos revisar y en otros aspectos mejorar, probablemente, vamos, ciertamente, pero el hecho de la protección que ofrece la Constitución al individuo frente a los desmanes que puede hacer un gobierno ocasional o un abuso autoritario, etcétera, eso es importante, y eso yo creo que los jóvenes, ya te digo, son los que están viviendo más penetrados de esos valores, porque han nacido y han crecido dentro de ellos. Y le hago ya la primera pregunta que hacemos en común a todas las personas que hemos distinguido. Desde el punto de vista de su gremio, usted, que es filósofo, también escritor, ¿puede decir alguna virtud especial que tenga nuestra sociedad y que nos diferencie o que nos mejore con respecto a otros países? No, yo, en fin, me he dedicado soy profesor, digamos, me he dedicado a profesor. Filósofo es una palabra muy intimidatoria y filósofo era Kant. Yo he sido un profesor de filosofía y ya estoy jubilado hace mucho. En los planes de estudio, la filosofía, en estos últimos planes de estudio, la filosofía cada vez está más arrinconada. La filosofía, incluso las asignaturas más o menos filosóficas como la ética, están muy arrinconadas, con lo cual creo que en fin, las generaciones próximas mucha filosofía no van a saber y no van a haber tenido casi contacto con ella. Yo creo, por lo que sé ahora, hablando con jóvenes que se ponen en contacto conmigo, etcétera,
que hay un interés. O sea, no sé si, en fin, no voy a decir que sea ni más ni menos que en otros sitios, pero creo que hay un interés y que, por lo menos, muchos quieren saber de qué va eso de la filosofía, que no es una autoayuda, que, bueno, yo creo que ese interés existe. En otros lugares, afortunadamente, tienen cursos regulares de filosofía. Aquí, más o menos, van a tener que buscárselo ellos. Si le preguntara qué mejoraría o qué toque le daría con una varita mágica a nuestra sociedad para mejorar, ¿podría ir un poco en ese sentido? En el de... Hombre, claro, desde luego en el tema, yo, como cada uno, eso, nuestro gremio es un poco lo que vemos con más interés. Yo, desde luego, mi gremio es la educación y, por lo tanto, mejorar la educación. A mí, los últimos vaivenes legales de la educación española me parecen desastrosos. Creo que hay que replantearse de nuevo, no esas digamos, planteamientos sentimentales de que si a un muchacho o muchacha le suspendes va a sentirse herido en su autoestima. Y claro, la autoestima de las personas se basa en el esfuerzo y en el conocimiento que tienen ellos y que adquieren ellos por sí mismos. O sea, yo no creo que nadie mejore su autoestima porque le trates como si fuera un sabio cuando es un ignorante. O sea, es decir, eso creo que al contrario es degradante para cualquier persona de cualquier edad, que aún cuando es ignorante de algo le trates como si lo supiera y como si fuera un sabio. Entonces, a mí me parecen unos planteamientos muy equivocados en el terreno educativo, y no digamos, por supuesto, el arrinconamiento de la lengua española, castellana, que debe estar en todas las comunidades y debe estar en todas las autonomías como la lengua principal, porque es una gran riqueza cultural. O sea, es decir, ninguna otra, las lenguas tienen la riqueza cultural que cada una de ellas ha ido adquiriendo con los siglos y con el tiempo. Y la lengua castellana tiene una riqueza cultural y unas posibilidades de utilización a nivel mundial que no tiene ninguna otra lengua, que por lo tanto es, digamos, robarle a los jóvenes parte de su futuro el minusvalorar la lengua castellana. Esa riqueza cultural que nos da la lengua castellana podría ser una de esas virtudes que tiene nuestro país que quizá nos diferencia de otros. Yo no sé si es una virtud nuestra, porque yo creo que en este momento, por ejemplo, en países hispanoamericanos le dan mucha más importancia al castellano que lo que le damos nosotros. O sea, España es precisamente el lugar donde está más en entredicho la lengua castellana, que es evidentemente una de las grandes riquezas. O sea que hay países, por ejemplo, como Francia, que han luchado inmensamente por su lengua y por mantener su lengua en el mundo. Y yo, comentando con muchos amigos franceses, me dijeron que si nosotros tuviéramos una lengua como el español, si hubiera una América francófona como hay en España, pues entonces sí que podríamos defender bien la lengua, ¿no? Entonces, pero claro, aquí seguimos haciendo como si fuera una lengua entre otras, como si fuera... No es una lengua entre otras, es la lengua común del país. Y en los países democráticos, que son parlamentarios, la lengua tiene una importancia fundamental. Entonces es una lengua fundamental en lo político, en lo cultural, y debe serlo en lo educativo también, por supuesto. Le hago una pregunta también en común que hacemos con todas las personas reconocidas, que es en este caso sobre la prensa, sobre el periodismo. Quiero preguntar qué valor le da a la prensa y a la libertad de la prensa. Pues soy de los que leo 4 o 5 periódicos diarios en papel todos los días. Bueno, miento. Es peor, leo cuando me despierto en la cama, en el iPad, leo los periódicos y luego me levanto, bajo a desayunar, los compro y los vuelvo a leer, pero ya en papel, ¿no? Yo creo que hay una frase que me gusta mucho de Baltasar Gracián, que dice: mundo sin noticias, hombre a oscuras. Pues esto es un poco, es decir, cuando hay una persona que vive sin noticias, sin una información, digamos, de lo que ocurre, vive permanentemente a oscuras, ¿no? Y la prensa no solamente es una forma de transmitir datos o acontecimientos, eso evidentemente hoy ya pues no solo se compra el periódico para saber qué ha pasado, porque eso está ocurriendo permanentemente y todos estamos online enterándonos de cosas,
pero el periodismo es una ética y una estética de la noticia. O sea, no es cualquier forma de dar noticias, sino que hay una forma de ordenar las noticias, de darlas, de relacionarlas, etcétera, que me parece que para cualquier persona que quiera vivir la actualidad y que también quiera vivir esta actualidad relacionada con el pasado, etcétera, pues es imprescindible. Pues don Fernando Savater, muchas gracias por este tiempo que le ha dedicado a Voz Populi y enhorabuena por el reconocimiento que le hacemos desde nuestro periódico. Muchísimas gracias.